Bueno, bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien. Estamos nuevamente con la diplomatura de acné y rosácea, estados relacionados. Y hoy tenemos una clase dictada por una docente muy especial y querida por todos nosotros, que bueno, seguramente la conocen, la presentamos brevemente. Es la doctora Patricia Troielli, es médica dermatóloga, es docente, fue distinguida como maestra de la dermatología latinoamericana por CILAT en 2024. Bueno, ha participado de múltiples consensos nacionales, internacionales, y hoy nos va a compartir, nos va a hablar sobre el uso de antibióticos en acné y en la resistencia. Así que estamos muy contentos de tenerte, Patri. Cuando quieras nos compartís tu presentación. Tiene un problema con la cámara, así que posiblemente no la veamos, pero está. Bueno, vamos a hablar sobre antibióticos y lo que está pasando con la resistencia bacteriana en la actualidad. Todos sabemos de acné porque este es el curso de acné, pero les quiero recordar que la patogenia es muy compleja y si la miramos y entendemos de qué se tratan todas las vías que son inflamatorias y además de estímulo hormonal, vemos que los antibióticos han sido durante muchos años un tratamiento que elegíamos, que era seguro y que cuando vamos a la fisiopatología alcanza en algunos aspectos a unos o pocas vías de inflamación, porque en definitiva el antibiótico no está usándose en el sentido estricto de lo que hacen los antibióticos con las bacterias, sino que es un antiinflamatorio. Entonces, en una situación actual donde vemos la complejidad que tiene el acné en cuanto a la intervención de diferentes vías y mecanismos, como decíamos, hormonales, inflamatorios, que generan entonces una situación clínica importante a través de la vida de los pacientes, porque en general podemos decir que hay acné desde el neonato hasta la menopausia, como se ve ahora en los adultos mayores, con una expectativa de vida prolongada y con muchas situaciones donde el acné puede aparecer a lo largo de la vida. Hoy quizás estamos presentándonos ante una situación o se presenta una situación de la cual también tenemos parte y debemos tomar también las riendas para mejorar, que es el desafío que nos plantea la resistencia bacteriana. Si ustedes piensan en resistencia bacteriana, dicen, pero bueno, yo hago un tratamiento con antibióticos, me va bien, pero realmente estamos nosotros a ese paciente mejorándole el acné y estamos haciendo por otra vía indirecta un riesgo, generando un riesgo en esos pacientes a priori de que empezamos a conocer que esa resistencia bacteriana se ve y desde hace mucho tiempo aumenta en todos los antibióticos, en algunos más, en otros menos, a través de la historia del acné. Entonces, hoy estamos presentes dentro de esto que es un desafío para el tratamiento del acné, utilizar o no utilizar antibióticos. Esa sería la pregunta inicial. En el contexto que vivimos hoy, la resistencia bacteriana yo diría, es un fenómeno global que nos ocupa y ocupa en todo el mundo, no solo la salud de los individuos, sino la salud ambiental. El impacto que tiene la resistencia bacteriana sobre el individuo, sobre el futuro paciente que nos consulta, es un impacto a todo nivel de su microbiota, no solamente de la piel, que es lo que nosotros estamos tratando. Y por otra parte,
las guías de consensos, como acaba de decir, en nosotros en Argentina estamos haciendo también un consenso argentino y las guías de consenso se han quedado un poco retrasadas o no han avanzado con claridad acerca de los antibióticos. La resistencia bacteriana hoy es uno de los principales problemas en cuanto a salud mundial y los antibióticos de primera línea están disminuyendo en eficacia contra los patógenos y se están desarrollando, que es lo más importante, muy pocos antibióticos nuevos. Es una magnitud de amenaza grave para la humanidad porque cuando vemos las curvas de lo que pasa con las infecciones por antibiótico resistencia, esos pacientes tienen una posibilidad y un riesgo muy alto de enfermarse con una enfermedad crónica o de morir. Y fíjense que para el 2050 se planea que 2 millones de pacientes morirán por resistencia, por infecciones por resistencia bacteriana. Entonces, esto es un fenómeno que produce una alteración en el ecosistema microbiano y si le sumamos en la actualidad y en este contexto que también el cambio climático se suma a generar una alteración de lo que serían las bacterias y nuestro microbioma. El hecho de que los genes de resistencia puedan viajar de un lado a otro y que puedan viajar de una bacteria a la otra a través de plásmidos o trasposomas nos pone frente a una diversificación y un spreading de la resistencia rápidamente en todos los países. Esto trae un impacto seguro en la evolución de las enfermedades que estamos viendo y en la salud, como decíamos, de los individuos. Grandes, yo diría, comunicadores, como pueden ser estos diarios en Estados Unidos o en Europa, hablan ya de la resistencia bacteriana debido a tratamientos por antibióticos en forma tópica. Es decir, ya anuncian esto y además agregan cuáles deberían ser las estrategias que todos deben reconocer. El uso excesivo de antibióticos comenzó a notarse entre el 2013 y el 2016. Fueron los primeros estudios que analizaron grupos de dermatólogos y grupos de médicos de otras especialidades. Y los dermatólogos eran los que más prescribían antibióticos. Y dentro de esa franja de prescripción, obviamente, estaba el acné. El primer movimiento que se hizo para establecer un programa o unas medidas y recomendaciones para disminuir la cantidad de antibióticos fue generado por el primer consenso que tuvo lugar hecho por la Global Alliance, donde lo que se propuso fue que se excluyeran los antibióticos como monoterapia tópica y la recomendación, dejar escrita la recomendación de limitar el uso a 3 meses. A partir de esa recomendación que surgió entre el 2009 y el 2018, que se publicaron 2 artículos en el JAD, en el Journal de la American Academy, esa recomendación tuvo un impacto y hubo una disminución de los dermatólogos en cuanto a la prescripción de los antibióticos. Pero fue muy interesante ver las curvas. Disminuyó la prescripción de antibióticos en los dermatólogos por el acné, pero aumentaron los antibióticos que se dan en el prequirúrgico de los pacientes que van a una cirugía dermatológica. Entonces, cuando nosotros vemos ahora la comparación más reciente de, por ejemplo, este artículo del 2022, somos nosotros los dermatólogos lo que hemos bajado en esa posibilidad de proporción de prescripción de antibióticos cuando miramos que los que no son dermatólogos tienen un índice mayor de prescripción y también los que serían los médicos o el personal de salud de medicina primaria. ¿Por qué no debieran ser recomendados en el acné los antibióticos? ¿Son tradicionalmente seguros? ¿Qué ha cambiado? Solo ha cambiado esto de ser parte de una estrategia para disminuir la resistencia bacteriana. Los pacientes
con la resistencia bacteriana tienen tres niveles de gran impacto. Uno es que la presencia del acné, en la presencia de las lesiones de acné, de cutis bacterium acnes resistentes. Eso va acompañado de quizás una falla cuando son los tratamientos tópicos, especialmente cuando se utiliza eritroclinda sin la asociación o la combinación con peróxido de benzoilo. Se producen posibles diseminaciones, ya que algunas de estas antibióticos tienen genes de alteración para mecanismos de transposición de esos genes que mutan al antibiótico y lo hacen inefectivo. Y lo que sabemos, la transmisión de la presencia de Cutibacterium acnes en nuestros pacientes también genera la posibilidad de transmisión familiar y al personal de salud. Por otra parte, esa presencia de Cutibacterium acnes resistentes no es la única. Existen gérmenes oportunistas que no son patógenos, se vuelven patógenos y hay una disrupción a nivel de la microbioma o la microbiota de la piel y también de las formas extracutáneas. Y en las extracutáneas no hemos puesto la atención. Estas formas extracutáneas no solamente son las vías aéreas superiores o a veces infecciones locales de la piel, sino también a mucha distancia o tejidos distintos de lo que es la piel, como pueden ser, por ejemplo, encuentro de estos Cutibacterium acnes resistentes o Propionibacterium acnes, por decir otros tipos de Cutibacterium, a nivel de las prótesis son los implantes quirúrgicos de otro orden. ¿Qué es lo que pasa con los antibióticos? ¿Qué nos pasa con los antibióticos? En general hay, yo diría, facilitadores para utilizarlos, nos facilitan a veces el tratamiento y por otra parte hay personas pacientes que a veces también les agrada el tratamiento con antibióticos, es fácil, se desinflaman rápidamente, no vuelven a la consulta y entonces el segundo curso o el tercer curso de antibióticos lo hacen de forma personal sin haber consultado con el médico. Entonces se produce una situación donde esos cursos de antibióticos prolongados en el tiempo pueden generar algún efecto en esto de la resistencia bacteriana. Por la otra parte, los médicos, nosotros, sabemos de las guías y otras especialidades cercanas a las nuestras, como pediatría o clínica médica o ginecología, que también le interesa la piel, así como las vías ginecológicas, conocen las guías de dermatología y entonces también hay como una falta yo diría, de firmeza en cuanto a saber dónde y en cuál paciente indicar un antibiótico y es más fácil dar primero el antibiótico en el acné. Los mecanismos de resistencia rápidamente sabemos que las bacterias pueden destruir o inactivar, como lo hacen las cefalosporinas cuando tienen enzimas como la beta-lactamasa. Modificar el sitio donde se une el antibiótico, y esas son las más comunes en cuanto a las que más se diseminan, que son las por modificación de por una mutación puntual, por metilación en los ribosomas. Esas que son las más conocidas son el ERM-X y el ERM-50, son las que se ven a veces en pacientes que no recibieron antibióticos antes y tienen estas mutaciones quizás por fenómenos, entre comillas, epigenéticos que rodean al paciente. Por otra parte, las otras dos formas, que son las que menos, yo diría, las vemos en los pacientes que toman tetraciclinas. Las tetraciclinas tienen un mecanismo de resistencia bacteriana que es la bomba de flujo y una de las cosas más importantes es que justamente las tetraciclinas son las que más estables han estado a través del tiempo en cuanto a los índices de resistencia bacteriana, a diferencia de los macrólidos
que tienen modificaciones en el sitio donde actúa el antibiótico por mutaciones en los genes y también tienen bombas de flujo. Y por otra parte, el último de los mecanismos son las bacterias cuando reducen su permeabilidad, es decir, se vuelven impermeables al antibiótico, cierran los canales de conducción. Y por otra parte, que faltaría agregar, las bacterias no viven solas, segregan una sustancia que es el biofilm por todos conocidos, y eso hace que en un common sense las bacterias crezcan y puedan vivir lejos del peligro y el riesgo de ser tocados por los antibióticos. Entonces, tenemos mecanismos verticales y lo más importante son los mecanismos horizontales de una bacteria a la otra, de una bacteria a una célula de la piel y generando efectos inflamatorios como puede pasar en el acné por transferencia por plásmidos o transposones. El impacto, les decía yo, va más allá de lo que el Cutibacterium acnes y afecta a todas las microbiotas. En el 2022, en la actualidad, ahora que estamos con una nueva estrategia terapéutica que ayuda a la terapéutica, que son los probióticos, en el 2022 existe un reporte, fue presentado acerca de esta transmisión transversal de bacterias entre el grupo de las cepas de Bifidobacterium. Dentro de la Bifidobacterium se encontraron estos genes de resistencia por vías de plásmidos o transposones, llegaron a ese interior en pacientes que habían sido tratados con antibióticos. Por lo tanto, esta bacteria que está relacionada con los probióticos es capaz también de recibir a través de plásmidos o transposonas un gen, una alteración que lleve a una mutación y genere su resistencia. Y hablamos de resistencia y cuando los antibióticos actúan, se van generando bacterias que son resistentes. Ese reservorio genético de resistencia por los antibióticos en una microbiota, sea la cutánea, sea la intestinal, es el reservorio donde se puede hacer el spreading o lo que sería la dispersión de estas bacterias resistentes. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque hoy los estudios permiten estudiar cómo es esa resistoma, cuáles son los genes de resistencia que se encuentran en ese individuo, es decir, una individualización del genoma de esos resistomas en los pacientes que pueden tener resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana, les decía, había aumentado y sigue aumentando y tiene diferencias, y las diferencias son geopolíticas y tienen que ver también con la distribución del mercado de antibióticos en cada uno de estos países. En aquellos países donde utilicen mayor cantidad de clindamicina, la clindamicina tendrá entonces mayor cantidad de situaciones de generar resistencia bacteriana. Así es dispar los índices de resistencia que hay en España, el 94%, cuando vemos en Singapur un 15%. ¿Cuáles son entonces los antibióticos que más generan resistencia? En la clindamicina, como decíamos, le sigue la doxi, un 20%, y la eritromicina, que en general nosotros la usamos poco en el acné. Cuando los países tienen un buen estado económico, pueden medir cuáles son los genes de resistencia que están circulando. Eso pasa en Europa, eso pasa en Asia, eso pasa en algunos lugares como pueden ser de África, y entonces se puede ver cuáles son los antibióticos que mayor índice de resistencia generan porque se encuentran esos genes modificados en los pacientes en los que se estudian. A través de este aumento de la resistencia bacteriana, también los dermatólogos se plantearon una consulta. ¿Cuánto de esta resistencia en las bacterias
afecta por tratamientos cortos o tratamientos largos. Y comenzaron entonces los estudios en gran cantidad de pacientes, como por ejemplo este en UK, que es un estudio sobre datos de 217.000 pacientes, en los cuales el 45% recibió antibióticos en un largo periodo. Largo periodo se tomó como largo, es decir, la extensión de ese periodo de 28 días. Fíjense que durante este estudio, en el 2023, lo más utilizado fueron las tetraciclinas, los macrólidos y la trimetoprim en el acné vulgar. De esos pacientes, 55% de los pacientes habían sido tratados durante 42 y 90 días. El 80% era de la primera prescripción, fue pacientes se trataron con tetraciclina. El 60% tuvo una repetición de los cursos de tratamiento. A lo largo de 5 años repitieron 4 veces periodos largos o más largos que 28 días. Y llegamos entonces al 2024, al 2020 primero. En Estados Unidos, alguien a quien yo respeto mucho, que es John Barbieri, de Boston, empezaron a pensar en hacer algunos protocolos que tuvieran nuevos diseños para tratar de ver si otras alternativas para tratamientos sistémicos en el acné podían superar o igualar a los antibióticos. Obviamente nosotros sabemos que los tratamientos más importantes sistémicos son el de primera elección, la isotretinoína, y el segunda elección es los antibióticos, como lo dicen las guías hasta ahora. Ese protocolo de diseño para hacer estudios en los que pudieran valorar si esa alternativa era no igual, sino a veces no tenía una inferioridad, no superaba la marca, esa iniciativa que tuvieron en Boston fue importante porque lo que fueron a estudiar era cuánto contribuye un tratamiento prolongado del acné a generar lo que hablábamos de de lo que sería la carga de resistencia bacteriana en las bacterias de un paciente que tuvo acné y fue tratado con antibióticos. Y a partir de ahí nace un estudio muy importante, es el que compara doxiciclina con espironolactona. Todos sabíamos que la espironolactona servía para el acné en la mujer adulta y de hecho la estamos usando, pero no había un estudio que comparara a las dos medicaciones en la mujer para tratar el acné como la doxiciclina y la espironolactona. De ese estudio entonces hoy sabemos que la espironolactona es una medicación alternativa que para muchos y para geopolíticamente países que tienen socioeconómicamente a veces mucho más de nivel más bajo, es importante saber que podemos tener a la espironolactona en el primer lugar de elección cuando tratamos acné severo a moderado en la mujer. Lo último acerca de John Barbieri fue muy interesante porque él participó del consenso de las guías de recomendación de Estados Unidos y participó de esas guías y después escribió una carta a todo el grupo que había participado en el consenso diciendo cuáles eran las cosas que quedaban todavía por saber. Lo de los antibióticos, perdón, se me cerró acá. Se me cerró la pantalla. A ver cómo hago para abrir. Ahí vamos de nuevo. Se me cerró la pantalla, discúlpenme. A ver, estamos acá. La 24 parece. Sí, la estoy buscando, pero no aparece ahora. Acá está, acá está.
Ahí está. Entonces, en esta carta, en respuesta sobre el manejo del acné vulgar, el consenso, las guidelines que fueron, que están publicadas en el YAD en el 2024, quedaron 4 cosas. Hacer énfasis en lo que sería un programa de acompañamiento de los antibióticos para disminuir el riesgo de la resistencia bacteriana. Eso es el Antibiotic Stewardship. La limitación de los antibióticos sistémicos y el análisis del costo-beneficio de esto para implementarlo en la práctica y en las recomendaciones. Entonces, a partir de el protocolo que se hizo para diseñar los nuevos estudios, en esos nuevos estudios de estudios de comparativos entre espironolactona y doxiciclina, es como que eso es lo que hay que hacer para adelante. Es decir, ¿qué otras alternativas son eficaces y podemos llegar a comparar con antibióticos e ir dejando de lado esos antibióticos? Y como dice John, el objetivo ya no es elegir el mejor antibiótico para darle al paciente, sino identificar cuándo podemos evitarlo. ¿Por qué? Porque de esto no se habla tanto. En el 2003, cuando en Archives of Dermatology, esto es publicado acerca de cómo la flora, la microbiota de la orofaringe se altera por el tratamiento antibiótico, quedó perdido en el tiempo. Este artículo yo me acuerdo de haberlo leído en un Ateneo del hospital porque era súper interesante y lo perdimos. Volvió en el 2013-2016 a mostrarnos que era importante. Y ya en esto ya sabíamos entonces que había un impacto en enfermedades no dermatológicas de cepas resistentes de Cutibacterium acnes y que por otro lado había impacto de otros patógenos, a veces oportunistas, que comensales, que también empezaban a generar situaciones de enfermedades como faringitis, tracto gastrointestinal y también la localización de esos patógenos oportunistas en familiares en contacto con los pacientes. Y la posibilidad de tener también enfermedades crónicas inflamatorias a nivel de la gingiva, gastrointestinales y, como decíamos, del tracto respiratorio. Pero también es muy importante considerar que ese Cutibacterium, ese Propionibacterium, que hoy dividió el nombre el Propionibacterium porque esos que se encuentran alojados en otros sitios lejanos de la piel pueden producir endoftalmitis, infecciones de prótesis, como decíamos, se encuentran a veces en la próstata, sarcoidosis en las biopsias o infecciones, como decíamos, postoperativas. Es decir, crónicamente, en el tiempo, mucho más lejos del acné, cuando recibieron los antibióticos, se generaron entonces resistomas que quedaron y que pueden volver a aparecer en situaciones como las que recién les contaba. Entonces, ¿cuándo tenemos que dar antibióticos en el acné? En general, las guías dicen en acné moderado a severo, antibióticos orales, pero siempre combinados con un tratamiento tópico. El tratamiento tópico aumenta la eficacia del antibiótico oral y permite la utilización del peróxido de benzoilo. En general, cuando uno da antibióticos orales, la recurrencia es frecuente. Por lo tanto, es importante realizar un tratamiento que sea activo en el primer momento y de mantenimiento posterior. Otros tratamientos farmacológicos sistémicos tienen eficacia en el acné moderado y severo. Y cuando los vemos, la isotretinoína, no dudamos, tiene una eficacia del 80% en los pacientes y
un 82% tiene la espirolactona, pero tenemos que esperar mucho más tiempo. Es decir, a 24 semanas la eficacia para estas dos alternativas es muy alta. En el mismo cuadro, donde se habla de la eficacia de la isotretinoína y tratamientos basados en antibióticos, vemos en los estudios que son sistemáticos y algunos randomizados, vemos que la eficacia en estos pacientes es obviamente con la isotretinoína y también vemos con limeciclina y minoxiclina. Entonces, reducir el uso de antibióticos tópicos, y sí, la reducción del uso de antibióticos tópicos lo debemos hacer como para ayudar también a la resistencia, para que no generar mayor resistencia bacteriana, pero debemos usar combinaciones tópicas, como les decía, asociados a los tratamientos sistémicos. En general, el peróxido de benzoilo es el aliado de nosotros para disminuir la cantidad de Cutibacterium agnes rápidamente en la piel. Cuando usamos peróxido de benzoilo, también recordemos que podemos tener fallas. No comprar online, no comprar vencidos o demorados en alta temperatura, y además existen estudios de seguridad en este momento que están ongoing desde el año 2025. Los agentes hormonales, decíamos que la espironolactona ha demostrado no ser inferior entonces a los antibióticos y también a los anticonceptivos orales, también es de elección en los pacientes cuando tienen un acné en la mujer de moderado a severo, pero no son tan efectivos como la espironolactona. Y existen tratamientos tópicos que ya hablarán. En la espironolactona es un tratamiento seguro, eficaz. Hemos considerado este estudio, que es el estudio que yo les comentaba, y lo importante de todo esto es que las pacientes con espironolactona no tienen riesgos de hipercalemia y pueden ser tratadas durante varios meses a años. Estas son las guías de recomendación de Estados Unidos y como ven ustedes, la elección en los acné moderados a severos sigue figurando los antibióticos. ¿Cuándo prescribo yo los antibióticos orales? Cuando decíamos el acné inflamatorio moderado a severo, ¿qué es un acné inflamatorio moderado a severo? Cuando en el blink del pestañeo mirando al paciente hay más de 20 lesiones. Falta de eficacia de tratamientos anteriores durante 8 o 12 semanas de los tratamientos tópicos que se le indicaron, cuando las lesiones son extrafaciales o se extienden al tronco, cuando hay un brote severo, esos brotes cortos en las mujeres, un brote severo, ahí se puede también prescribir antibióticos orales. Y cuando uno ve que esa paciente puede tener por esa inflamación un riesgo de cicatrices o hiperpigmentación postinflamatoria. ¿Cuál es? En general, yo utilizo la limeciclina, que tiene igual eficacia a la doxialamino, pero un mejor perfil de seguridad. La eritro y la citromicina debe limitarse nada más a quienes no pueden usar tetras, por ejemplo, las embarazadas o los niños menores de 8 años. Está la nueva sareciclina, el antibiótico nuevo desarrollado ad hoc para el acné. Es raro un desarrollo ad hoc para el acné, pero es una tetraciclina que lo que tiene es un espectro reducido, diseñado específicamente para el acné inflamatorio moderado a severo. Tiene una narrow band, es una menor actividad frente a las bacterias intestinales gram negativa, menos actividad que la doxiciclina y la minoxiclina, o sea que menor riesgo de generar resistencia. Tiene menor impacto en el microbioma, penetra menos en la barrera hematoencefálica y tiene pocos efectos, por esto tienen menos efectos adversos observados en los ensayos clínicos. Hay que ver qué pasa en la vida real desde que se aprobó este nuevo antibiótico. Es una opción útil cuando se quiere utilizar un antibiótico oral, no está disponible en todos los países. Algunos tips. Entonces, tratamiento sistémico, antibióticos sí, limitado a 3 meses. En acné inflamatorio sin respuesta a los
tratamientos tópicos. Esto quiere decir, en el inicio del acné hay que ser fuerte cuando es el tratamiento tópico. Si el tópico no da resultado, hay que pasar a alguna alternativa de tipo oral. Y fundamentalmente en ese inicio lo que hay que ver es el compromiso del tronco o si es extendido. La respuesta siempre tiene que ser cercana, evaluado a las 6 a 8 semanas, y siempre tener en la cabeza que el target de duración de ese tratamiento van a ser 3 meses, a lo sumo 4 meses. Evitar, como ya dijimos, la monoterapia, pero recuerden con los tópicos que también hay otras cosas que se pueden utilizar tópicas que son interesantes: ácido acelaico y ácido salicílico. Los antibióticos con dosis subantimicrobiana con acción antiinflamatoria son útiles para minimizar la potencial resistencia. Yo no los uso en acné. Mantenimiento. Si hicimos un tratamiento, tenemos que tener un mantenimiento y eso se hace con tópicos. Ya les describirán cuáles son los tópicos. Siempre recuerden, ustedes prescriben el tópico, pero también debe ir acompañado de la aplicación de cómo debe utilizarse ese tópico para que sea eficaz. Y asociar siempre, porque estamos interviniendo la función de la barrera cutánea, humectantes, reparadores y protectores solares. Hay pacientes que no tienen contraindicación para isotretinoína, tienen miedo, no la quieren tomar, es más fácil dar un antibiótico de entrada para generar la adherencia. Hay desinformación a veces en los padres. En esos pacientes con acné moderado a severo, donde queremos utilizar, no podemos utilizar isotretinoína, recuerden que hay una alternativa no inferior, que es utilizar el antibiótico a dosis más altas, asociado a la combinación tanto de adapalene con peróxido como trifarotene y peróxido de benzoilo. Trifarotene es otra asociación válida entonces para los antibióticos. Y cuando vamos a la mujer, la indicación alternativa es la espironolactona o los anticonceptivos, como decíamos. Quiero recordar esto, que es el consenso latinoamericano, junto con Marcos y otros profesionales de diferentes países. Nos reunimos para un consenso de Latinoamérica y en ese consenso fuimos puntal inicial para asegurar que el tratamiento sistémico en las mujeres debe ser con antiandrógenos. Y ahí el 75% de los que estábamos presentes estábamos de acuerdo en el Delphi que tuvimos que hacer. Esto es importante porque yo diría que debemos considerar los tratamientos en función del paciente y de dónde geopolíticamente es ese paciente. Y terminando, elegir terapias no antibióticas siempre que sea posible. El paciente se merece un abordaje integral. El abordaje integral que condiciona el estado emocional, el estilo de vida. Lo más importante es la severidad, no solo de la piel, sino en lo emocional en el paciente. Y ahí lo que debemos hacer es una combinación de fármacos tópicos y sistémicos, procedimientos físicos. Ahí está una U de más. Esto es para la Andrea Santos Muñoz, que me revisa las faltas de ortografía: luces y láseres. Iniciar siempre en los pacientes, como les decía yo, más jovencitos, en el brote inicial del acné, con tópicos. Incorporar siempre los dermocosméticos, y eso también es activo durante el tiempo de tratamiento activo y también como parte de lo que es el mantenimiento. Y obviamente en este mundo de la resistencia bacteriana, hoy las luces y otras alternativas son sumamente eficaces. Luces, láseres y terapia fotodinámica también son efectivas terapias para tener en cuenta en los pacientes con acné. Es tiempo de repensar nuestra estrategia de antibióticos en acné. Muchas gracias. Bueno, Patricia, muchas gracias por la clase. La verdad, un montón hay que pensar, ¿no? Nos dejaste pensando. Hay dos preguntas de Marlene Goland. Una que habla de cuál es la dosis óptima de espironolactona donde se lograba esta eficacia del 82% a las 24 semanas. Y Bien. sí, dale. La dosis de espironolactona es 100 miligramos.
Uno puede empezar con 100 miligramos y puede subir a 200, así que la dosis es 100 y en algunas pacientes 150, en ese estudio. Y ella también pregunta si sería preferible indicar, bueno, la doxiciclina de 40 miligramos en vez de 100 para disminuir el riesgo de resistencia. En general, yo no uso esta dosis como le dicen, submicrobiana, porque realmente no me cierra. La verdad es que no hay estudios que corroboren la eficacia en la dosis subantimicrobiana para acné. Sí está para rosácea, pero para acné no hay evidencia científica de la utilización de dosis subantimicrobianas. Y yo tengo una pregunta para todos. Si han tenido pacientes en los cuales, si bien sabemos que no hay que hacerlo en forma sistemática, en que han tenido que determinar, digamos, si ese paciente era hacer como el antibiograma, ¿no? Mm. De algún tipo de paciente. No se hace en la práctica general. No sé si han tenido experiencia alguna vez. No, no entiendo la pregunta. A ver, Yo Mónica, tampoco. no, No, a ver. si por ejemplo, como me estoy pensando en un paciente con foliculitis gram negativa, que era un Ah, paciente, claro, en qué situaciones deberíamos hacer cultivo y sensibilidad en pacientes que, bueno, han recibido antibióticos así en el largo plazo? Si se hace en la práctica o si es eh, anecdótico. Tomar una muestra de una Claro, pústula, exacto. pero no nos va a hablar de resistencia bacteriana, nos va a hablar de un episodio de foliculitis que puede tener origen en una resistencia bacteriana, o no una resistencia, sino no, claro. el tema que puede ser una foliculitis. Si no es acné, es una foliculitis y eso veremos cuáles de los gérmenes se va a encontrar, pero no tiene que ver con la resistencia bacteriana y yo nunca indico en acné Bien, un estudio o un cultivo de la piel. bien, bien, bien. Tampoco. Y lo que mencionabas de los, digamos, viste, de los estudios acerca de el estudio de los genes de resistencia a Ah, nivel como poblacional, ¿crees que en un sí. futuro podamos detectar Sí, en forma sí, rápida? totalmente, totalmente. Sí, De hecho, Bien, sí. metagenómicamente te están haciéndose estudios en pacientes sanos bien, que no recibieron antibióticos y en pacientes que recibieron antibióticos. Y en ellos sí, el estudio metagenómico te permite encontrar el 23, los ribosomas que están alterados. En bien, esos estudios sí están, pero eso no va a llegar acá bien. todavía. No creo que No, América. no, no. Y No creo que acá lo Debe preguntan, haber veamos. gente de España que esté hablando acá de sí, alguno de sus estudios, probablemente. bien, bien, bien. Acá preguntan acerca de otro antimicrobiano como es el uso de la Dapsona. ¿Qué opinas? Y la Dapsona en algún momento fue Usó mucho. importante en las formas noduloquísticas. La Dapsona hace muchos años la utilizábamos porque no teníamos la isotretinoína y tenía muy buenos resultados. Recuerdo haber dado una charla hace mucho tiempo de Sí. Dapsona. Ujú. Pero ahora ya no la utilizo. Algo que me parece Y importante destacar de lo que hablamos también es que en la aprobación de la sareciclina, si bien se habló del espectro reducido y del poco o el menor impacto sobre las bacterias gram negativas, como dijiste vos, Patricia, a nivel gastrointestinal, también hay que recordar que no está indicada en acné con nódulos. O sea, es un acné moderado a severo, pero sin nódulos. Cuando hay nódulos, aparentemente no tiene una gran eficacia, ¿no? Yo no tengo experiencia, nosotros no lo tenemos en nuestro país,
No sé si Marco en Brasil tienen sareciclina, si la pudiste usar. Acá no la tenemos todavía. No, no, no tenemos tampoco, Tampoco. pero yo tengo dos opiniones sobre A esto. ver, La primera opinión es que en la evolución de la gravedad de la molestia hay una acción combinada del microbioma. No es más la presencia única de Cutibacterium acnes. Con la progresión de la molestia tenemos una combinación de distintas cepas y distintas bacterias que están haciendo el proceso inflamatorio mayor. Y la segunda opinión es que yo pienso que esto es un plan de marketing. Esto no es claro, una gran evolución del medicamento. coincido. Una cantidad de 30 cápsulas de sareciclina tiene el precio de 10 veces una cantidad de 10 cápsulas de 30 cápsulas de doxiciclina. Entonces, tiene una cuestión mercadológica involucrada en esta novedad de antibióticos. Yo soy un dermatólogo que estoy siempre en busca de tratamientos que no son antibióticos. Para mí en el futuro no es la combinación del antibiótico con peróxido de benzoíla, no. Claro. Para mí el futuro del tratamiento de acné es el tratamiento sin antibiótico, sin ningún tipo de antibiótico. Entonces, esto es muy caro, esto no está indicado en acné nodular. Hay un plan de marketing severo para un antibiótico de lucratividad mayor. Yo pienso que en la acné con gravedad, la combinación de microbioma es muy importante. Entonces, algo de narrow spectrum no es tan eficaz. Y agrego algo a lo que vos dijiste, Marco, que me parece también muy importante, y es que ellos dicen que tiene un espectro reducido sobre el impacto hacia las bacterias, pero no pudieron demostrar que eso no genera resistencia. Sí, sí, claro. Infieren que por tener un impacto menor podría generar menor resistencia, pero no hay una comprobación científica de eso. Por Y lo que es eso, muy curioso es que la discusión de que la sareciclina no induce resistencia es No, una discusión sobre la doxiciclina de baja dosis. es Entonces cierto, ahora es están cierto, hablando mal de la doxiciclina de baja dosis. es cierto. una de las cosas fue aprobada en el 18, en el 2018. Hace bastantes años, o sea, tendrían que aparecer algunos de estudios ya, Y no hay, y todavía no hay. no Y les hay. cuento una historia. Hace muchos años, hace 14 años, yo estaba en San Francisco y en el UCLA habían desarrollado un medicamento tópico que se llama Pentobra. Si ustedes van a internet y ponen el PubMed Pentobra, es un exquisito medicamento tópico desarrollado para el acné, que es Ajá, la combinación de tobramicina, que es un ajá. antibiótico, y un péptido antimicrobiano. Los resultados fueron excelentes. ¿Saben qué? No se desarrolló el producto comercial porque era demasiado barato. Claro, obvio. Mira, Es Era que la demasiado industria barato. Y farmacéutica no. cuando Claro. hablé con los de UCLA, que eran los que lo tienen publicado, y hay dos publicaciones espectaculares, hablé y me dijeron, no tenía. Así que era una tobramicina, que es un medicamento que se reconoce antibiótico desde hace muchos años, oftalmológico, Oftalmológico, sí. y un péptido antimicrobiano. Si se van a PubMed, van a ver que está perfecto, que tuvo muy buen resultado, pero no se comercializó. Qué Entonces va. hay una situación muy importante, es decir, los antibióticos rápidamente también adquieren las bacterias genes de resistencia. Entonces la industria está como muy, no gasta mucho, y en lo que gasta lo quiere recuperar. Y lógico. Y Es acá un Pero me están bueno, negocio. preguntando, Yo lo que sí sí, creo, yo lo que sí creo es que, lo que ustedes dicen, yo creo que los antibióticos no van a bueno, seguir por muchos años en el tratamiento del acné. Creo que tópicamente vamos a poder solucionar y pensar en que hay dos cosas en el acné.
Hay un fenotipo que nos muestra cómo es, pápula, pústula, nódulo, y hay un endotipo. Ese endotipo es doble. Hay un acné que es hormonal y un acné que es inflamatorio. A veces están juntos los dos y a veces es uno Claro. o es otro. Así que vamos Ujú. a poder ver eso, que creo que es lo que se viene de acné, pero sí la cabeza de los dermatólogos tiene que cambiar para el hecho de no receten más antibióticos antes de una cirugía. Mm. Ayuden al Eh, microbioma y el microbioma se ayuda en la piel con humectación. bueno, en esos casos sabemos que cada vez usamos menos, pero en los casos acá pregunta Catherine, en esos casos en donde no podemos dar, por ejemplo, tetraciclina si usamos las alternativas antibióticas y pregunta puntualmente por la acitromicina. Ujú. Una, si la usan y cuál es pregunta si el tiempo de uso es igual hasta 3 meses o si se suelen utilizar otros esquemas. El esquema de acitromicina es semanal, 7 días o Ujú. 3 días, y semanal se pueden repetir las dosis, pero yo no la uso, salvo que el paciente tenga... En general no trato de dar acitromicina, doy otras cosas. Para mí los tratamientos tópicos son muy fuertes, son buenos, eficaces. Sí, yo cambié mi Sí. práctica, la utilizábamos con el doctor Stengel en esos casos de brotes inducidos por isotretinoína, por su efecto también antiinflamatorio. Pero bueno, el hecho de usar isotretinoína también en dosis más bajas, la verdad que los brotes son Menor. mucho menores, ¿no? Y los tópicos, tal cual, como decís, tenemos muy buenos tópicos. Em, Eh, Acá preguntan, bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, pero con respecto a los tratamientos en las pieles latinas, en pacientes que tienen pieles gruesas y finas, si piensan que hay algún tipo de proliferación bacteriana o alteración de la microbiota en ese, o sea, en ese tipo de piel. Supongo, no sé si queda. Proliferación de... eh, Patricia. No, Marcos, vos. Não, não, há alguma diferença, sim, porque o microbioma segue com influência exposomal. Então, há diferença no microbioma, não no microbioma em geral, mas sim no microbioma em las cepas. Pero lo que sabemos hoje é que a cepa asiática, principalmente em Japão, que está involucrada com ação inflamatória de acne, é um A5. Y la cepa que está involucrada con el acné en el resto del mundo más importante es 1 a 1. Entonces, sabemos que la interferencia exposomal de la dieta, del clima, de la topografía, de la genética populacional que tenemos hoy en los estudios de 16 RNA ribosomal, en Japón demonstró una diferencia en la cepa más importante de activación inflamatoria. Lo que pasa es que los estudios que tenemos en América Latina no son tan buenos para caracterizar si hay alguna diferencia en comparación, por ejemplo, con los países europeos o con los países de América del Norte. La detección que hacemos en América Latina es la presencia o la ausencia de la cepa 1 a 1, o entonces la diversidad o la eubiosis presentes en pacientes de acné facial o truncal. Esta extrapolación para algunas otras cepas, este tipo de detección no está hecha en Brasil o en la América Latina. Y hay una última pregunta, me parece, Jimmy, a ver si no nos saltemos alguna, pero que fue comentada también en previas, pero bueno, a ver qué experiencia tenés, Patricia, con el uso de probióticos orales para casos no demasiado severos, digamos, para acnés leves, moderados, en donde das tópicos con adapalene, peróxido de benzoilo, entre otros. La indicación de probióticos es justamente en los leves a moderados, donde no hay un tratamiento sistémico. Ustedes vieron que en el 2020, yo les mostré ahí en el 2022
la bifidobacteria alcanzó a tener un gen de resistencia. O sea que cuando uno lo da a veces por la intolerancia gástrica, por la intolerancia gástrica que pueden dar los antibióticos. Yo creo que los probióticos ayudan a mantener un estilo de vida saludable, y eso tiene que ver con que disminuyen la inflamación que pudiera existir. Como todos mediadores inflamatorios pasan del intestino, pueden llegar a ser estímulo en la piel. Entonces, me parece que los probióticos ayudan a generar lo que es la medicina integral, que ese paciente tenga también un efecto antiinflamatorio a nivel de su tracto gastrointestinal. De hecho, Marco, vos tenés experiencia en una publicación que contabas que al hacer el tratamiento de la combinación fija de peróxido con adapalene, el uso de un probiótico aceleraba la mejoría de esos pacientes. Sí, en algo como 30 días la evolución clínica. Entonces, como una asociación adjuvante al tratamiento medicamentoso, sí es una opción que podemos utilizar. Como una monoterapia, el probiótico oral no hay evidencia. No. Bueno, muy Evidencia bien, importante. Y en el caso del uso conjunto de antibióticos y probióticos, sé que hay algunas publicaciones, pero no sé si ustedes ya lo utilizan de movida. Sí, yo utilizo. Yo también. Sí, Yo también. Jimena. Yo pienso que es una opción buena porque reduce el efecto adverso de los antibióticos orales. Está asociado con el número reducido de infecciones vaginales cuando se utiliza tetraciclina o otra ciclina para el tratamiento de acné. Sí. Bueno, estamos en horario, me parece. Sí, no hay más preguntas, por lo menos. Patricia Divino, muchas gracias. Una amiga de la casa, como quien diría, ¿no? Amiga del Gracias, alma. Pati. Una amiga del alma. Todo bien, todo bien. Beso grande a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, muchas Chao, gracias. Moni.